buenos días, queridos hermanos. Por la gracia del Señor nos encontramos un domingo más y podemos tener la oportunidad y el privilegio de escuchar la palabra, y vamos a tener una palabra de oración para abrir este tiempo de reunión. Así nos encomendamos en las manos del Señor. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque podemos tener un día más con tu palabra, Señor, y queremos poner nuestras vidas en tus manos para que tú nos guíes, Señor, un día más de enseñanza. Padre, te pedimos que tu palabra pueda, Señor, calar nuestros corazones, Señor, que tu palabra pueda ayudarnos cada día a estar tomado de tu mano, a crecer y también a poner todo lo que tú nos enseñas a diario por obra, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos y te rogamos todas estas cosas y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les invito a que podamos buscar unos versículos en la palabra del Señor. En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11, dice la palabra del Señor: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y el tema sugerido para este día está a cargo de nuestro hermano Osvaldo Gisarelli, y es el tema del día de hoy: justificado por la fe. Pero antes de la palabra vamos a seguir con un tiempo de alabanza. Me gozo en Jesús y en su trono de luz. Dejo por comprar mi salud en la cruz. Alabanzas al Cordero de mi vida y sostén. Triunfar en el madero. Aleluya. Cordero.
¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cielo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cielo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanza y ahora sí nos vamos a disponer a escuchar la palabra. Vamos a escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros con diferentes necesidades a cargo de nuestro hermano. Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia en Pilar. Les mando un cordial saludo y muchas bendiciones para todos ustedes. En esta mañana el tema que me han pedido que trate es la justificación por la fe. El contexto de lo que vamos a hablar se encuentra en 2 capítulos de Romanos, desde el versículo 9 del capítulo 3 hasta el último, el 25 del capítulo 4. Pero vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a empezar leyendo el capítulo 3, versículo 21, que dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en la paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Los primeros 5 versículos del capítulo 4 dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y los versos 13 y 14 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Queridos hermanos, en estos 2 capítulos el apóstol Pablo nos habla de la justificación por la fe. Veamos un fondo histórico de esta situación. Con estas palabras ponderaba Simón el Justo 200 años antes de Jesucristo el valor universal de la ley milenaria en memoria de Israel. Decía: sobre 3 cosas se sostiene el universo: la Torá, sobre el culto y la caridad. La ley ha sido considerada como patrimonio más valioso del pueblo hebreo, según lo manifiesta el rabí Agripa 50 años después de Jesucristo. Un enorme amor fue manifestado a Israel por cuanto le fue dado un instrumento precioso por medio del cual fue creado el mundo. ¿Cuál es el origen de la ley? En épocas recientes se ha argumentado el origen de la ley en base a los paralelos existentes en fuentes orientales, como los códigos de Isuma, de Hammari, así como las colecciones hititas y asirias 1300-1400 años antes de Cristo. No obstante, para los escritores sagrados y para la tradición judío-cristiana, la ley tiene su origen en la inspiración del Dios de Israel. Es la Torá de Dios. Cuando los escritores del Nuevo Testamento aluden a la ley, generalmente lo hacen refiriéndose a la ley de Moisés. Esto de acuerdo con el vocablo del judaísmo del primer siglo. Sin embargo, Pablo es el escritor del Nuevo Testamento que usa el término la ley en un sentido más amplio y lo hace mayormente en la carta de la epístola a los romanos. En esta epístola habla
de la ley y del pecado en el capítulo 7, así como de la ley del Espíritu de vida en Cristo, capítulo 8. Y en este mismo capítulo 3 que hemos leído, habla también de la ley de la fe en Cristo Jesús. Y habla más veces en todo este libro sobre la ley. De manera que judíos y cristianos compartieron el uso del término de la ley, para aludir básicamente a las mismas cosas, a saber, el Pentateuco, los mandamientos recibidos en el Sinaí por Moisés y todas las escrituras llamadas también la ley y los profetas. Sin embargo, con el paso del tiempo y como consecuencia de la inexorable separación entre el cristianismo y el judaísmo, los rabinos generalmente le dieron otro uso. La ley dominaría también a la tradición oral. Para el judaísmo, la ley forma una unidad interna e indisoluble de prescripciones morales, rituales y jurídicas. Esta convicción es compartida también por el Nuevo Testamento, aunque en sus diversos pasajes el centro de gravedad de la polémica puede ubicarse en diversas esferas. Como es de imaginar, un campo jurídico tan amplio demanda la necesidad de un vasto cuerpo legislativo. Isaac Actías resumió en Tesoro de los Preceptos en Ámsterdam en 1649 un total de 613 preceptos del judaísmo. Esto sin contar las innumerables alhajas, decisiones rabínicas sobre normas de conductas y agadas leyendas o enseñanzas morales que se desprenden de dichos preceptos. Dado que uno de los temas fundamentales en la carta a los romanos es la justificación por la fe, es conveniente considerar algunas ideas sobre la expiación. Expiar en el Antiguo Testamento significa limpiar, en hebreo kiper, en Levíticos, pero existe una serie de verbos paralelos que lo acompañan, tales como purificar, perdonar, ser propicio, en Ezequiel, Éxodo, Reyes, Daniel. Esta introducción de este capítulo, de este tema, Pablo nos habla en este capítulo, los versos 9 al 20, que nadie es justo, que todos somos destituidos de la gloria de Dios, que todos estamos separados de Dios por medio del pecado, por medio de la desobediencia de un hombre. Pero el hombre es justificado por la fe. En primer punto, vemos acá en Romanos capítulo 3 del verso 21 al 31 la justificación. Justificado significa declarados no culpables. Cuando en la corte un juez declare inocente al acusado, se eliminan todos los cargos del acta. Legalmente es como si la persona jamás hubiera sido acusada. Cuando Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestros pecados antecedentes penales. Desde su perspectiva es como si nunca hubiéramos pecado. Nos hace justicia por medio de Jesucristo. Para todos los que creen en Él, Dios no hace diferencia. En los versículos 21 y 22 y 23, el escritor Pablo señala que ahora la justicia se ha manifestado aparte de la ley, sin ley. Esa justicia, la justicia de Dios, es sin la ley, porque es por gracia. Y el mismo apóstol Pablo escribe más adelante en Romano, dice, si por gracia ya no es por obras, de otra manera ya la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y
En el libro, en la carta que le escribe a los Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Un pasaje muy conocido que lo hemos escuchado muchas veces. Pero no es un concepto paulino, ya que la ley y los profetas han testificado desde la antigüedad. El acceso a la justicia es mediante la fe, literalmente, de Jesucristo. Desde toda la vida, desde toda la universalidad de la promesa, ya que no hay distinción, como una respuesta a Dios a la necesidad humana, pues habiendo todos pecados, no alcanza la gloria de Dios. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ir a Dios porque desde el principio del mundo pecó Adán y así pasó la muerte a todos los hombres. En el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente, siendo justificados por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta justificación es gratuita, pero para lograrla debió cubrirse un precio muy alto. Fue necesario que Cristo pusiera su vida en rescate por muchos. Dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Rescate de lo que vivimos en medio del pecado. Dice, rescate en griego, lutrún, es el término que significa el costo de la libertad de un esclavo. Así se utiliza del rescate de una vida. Por ejemplo, en Éxodo 21:30, del precio de redención de un esclavo en Levítico 19:20, el rescate de la tierra en Levítico 25, del precio de un cautivo en Isaías 45. En el Nuevo Testamento se encuentra, como lo leímos recién en Mateo y también en Marcos 10:45, donde se utiliza el don de Cristo de sí mismo como rescate por muchos. En los versículos 25 y 26, Dios no podía ignorar con ligereza la realidad del pecado de la humanidad. Si ha obrado con paciencia, no por ello ha dejado pasar el pecado como si fuera un desliz. Antes bien puso delante de él mismo, se propuso, delante del mundo, a Cristo propuso como propiciación por nuestros pecados. Esto confirma la justicia de Dios, pues absolver al culpable no sería precisamente un acto de justicia. Sin embargo, la misericordia de Dios no le permitía abandonar al hombre a su suerte. Pues ésta nada podía hacer para su propiciación, para su redención, para su salvación. De esta manera fue preciso satisfacer a la justicia mediante una ofrenda propiciatoria, el sacrificio de Cristo. A la vez, mediante este hecho, Dios constituye, es justificar de todo aquel que en él cree. Es una actitud justificadora a todo aquel que en él cree. Dice también en el capítulo 11 del mismo libro de Romanos, oh la profundidad de las riquezas y la sabiduría y del conocimiento de Dios. Debemos conocer que Dios envió a su Hijo a este mundo
para darnos vida y vida eterna. Los versículos 27 al 31, terminando este capítulo 3, ¿puede entonces haber lugar para jactancia? Jamás, dice la palabra. La interrogante encuentra una respuesta negativa, no solo en torno a la arrogancia por el origen étnico. Hay un solo Dios que justifica tanto a los judíos como a los gentiles de la misma manera, es decir, a través de la fe en Jesucristo. El segundo pasaje que hemos leído, que es el capítulo 4 del 1 al 5, nos habla de la fe. Fe, dice el diccionario, aprobación que se da a alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra. Pero la fe salvífica, por ejemplo, es la total confianza del hombre en Cristo. En la teología bíblica no hay palabra más importante que la fe. Es tema predilecto de los autores del Nuevo Testamento, especialmente en Pablo y Juan. Pero encuentra sus antecedentes también en el Antiguo Testamento. Las tres palabras, fe, fiel y creer, se hallan en el Antiguo Testamento aproximadamente 65 veces y en el Nuevo Testamento más de 600 veces. En el Antiguo Testamento la palabra fe suele usarse con referencia a Dios, su fidelidad. Nos habla Moisés en Deuteronomio, también Isaías, sobre todo en guardar el pacto que Dios había dado al pueblo judío. La fe en los hombres tiene el sentido de una llana y entera confianza en Dios, como lo demostró Job. El ejemplo predilecto de la fe es Abraham. Capítulo 15 de Génesis nos habla de varios motivos de la fe de Abraham. Primero, salió de Ur de los caldeos sin saber a dónde Dios lo llevaba. Creyó en que iba a tener un hijo pese a su avanzada edad. Y cuando Dios le pidió sacrificar a ese hijo, no se opuso para nada. Qué fe la de Abraham. El apóstol formula una pregunta retórica. ¿Qué ha encontrado Abraham? Y continúa argumentando que es el caso hipotético de que Abraham hubiera podido ser justificado por las obras. Podría jactarse ante los hombres, pero no delante de Dios. Los méritos de Abraham como de un hombre piadoso siempre han sido ponderados por el judío. La Mishnah declara que entre las 5 cosas que Dios adquirió en este mundo están la ley, el cielo y la tierra, Abraham, Israel y el santuario. En su argumento sobre la justificación por la fe en el versículo 3, dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia? Pablo se remite a la misma Torá para demostrar la verdad que presenta. ¿Y creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia? Y el mismo apóstol sigue en los versículos siguientes, argumentando que ahora el obrero es digno de su salario, pero el salario no es gracia, sino es una deuda, sino es una paga. Es decir, que declara que siendo hombre deudor a Dios, todo lo que aquél hiciera no sería sino justo pago, aunque siempre insuficiente, de su compromiso contraído de antemano ante algo que uno tiene que pagar.
El Evangelio es sintetizado en este pensamiento. Dios es el único que puede justificar al impío. Somos redimidos. Somos redimidos. ¿Qué se refiere redimido? A que Cristo libra a los pecadores de la esclavitud del pecado. En tiempos del Antiguo Testamento, una persona con deuda podía ser vendida como esclava. Y luego el pariente más cercano podía redimirla comprando su libertad. Y Cristo nos redimió, nos compró nuestra libertad con el precio de su vida pagada en la cruz del Calvario. Y en los últimos 2 versículos que leímos, el 13 y el 14 del capítulo 4, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La lógica inexorable de Pablo lo llevó a aplicar las enseñanzas de la ley. En cuanto a experiencia del Padre de Israel, hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta demostrar la universalidad de la gracia. Sus argumentos son inobjetables, ya que ciñéndose a las propias enseñanzas de la ley, prueba cómo los gentiles también son herederos y lo son por la fe. ¿A qué promesa se refiere Pablo? No se trata solo la promesa de Génesis 12:8, cuando dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. No se refiere a Génesis 15, sino que la promesa en cuanto a la bendición del heredero, dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Una prole numerosa, el versículo 5, una gran heredad, versículo 7. El advenimiento del Mesías y la consecuente bendición al mundo a través de su simiente. El carácter del argumento del pasaje hace que el escritor formule declaraciones, las que al advertir el carácter hipotético no hacen sino fortalecer sus conclusiones. En toda esta exposición se evidencia la contraposición de las verdades centrales del mensaje evangélico: fe, promesa, gracia, con las pruebas del judaísmo de su tiempo: ley, obras, méritos. No deja de ser edificante de volver al libro de Génesis y considerar la confirmación del pacto mencionado 13 veces en el capítulo 17 y la respuesta de Abraham a la promesa, a la cual, aunque no ha alcanzado a entender las razones del cumplimiento, obró conforme a las demandas de Dios. La conclusión de toda esta exposición es anticipada en el versículo 16 de Romanos que hemos leído. Por tanto, es la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la de la ley, es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. La justicia, para que sea por la gracia, debe prevenir de la fe a fin de que la promesa sea firme para todos, tanto judíos como gentiles.
La promesa es para todos, ricos, pobres, blancos, negros, judíos, gentiles, para toda la humanidad. Jesucristo nos justificó ante nuestro Dios. Él nos da justicia y perdón, como dice también el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No hay nada que podamos hacer para ganarlo. Solo a través de Cristo recibimos la justicia de Dios. ¡Qué oferta más increíble para nosotros! Muchos aún no la han tomado en cuenta y siguen disfrutando de su pecado. Termina este capítulo del libro de Romanos capítulo 4, sino también con respeto a nosotros a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó para justificarnos. En 4 versículos del capítulo 3 nos habla el resumen de este tema. Versículo 23, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vimos 3 puntos, ¿no? Propiciación, 3:25, que es la solución del castigo de Dios por el pecado, gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo. La redención, en 3:24, Jesucristo pagó el precio y ahora somos libres. La paga del pecado es muerte. Jesús pagó la deuda. Y la justificación, capítulo 4, versículo 25, el acto de Dios por el que se nos declara sin culpa de nuestros pecados. Queridos hermanos, todos los que están viendo este video, los hermanos de la iglesia en Pilar, o hoy en día esto se multiplica y puede ser a lo mejor reproducido en otros lugares, entienden y entiendan, por si hay alguno que todavía no está en Cristo, que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y que habiendo reconocido nuestros pecados, entendemos que Cristo los pagó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nuestros pecados ahí fueron pagados, para que nosotros, por la fe en Él, seamos justificados ante Dios. Que el Señor nos bendiga y que el Señor derrame sus más ricas bendiciones en cada una de nuestras vidas. Queridos hermanos, damos gracias al Señor por su palabra y también agradecemos al hermano que ha tenido la disposición y el tiempo para preparar la palabra y así que cada uno de nosotros podemos ser edificados. Vamos a tener una oración para cerrar este tiempo. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Señor, porque
tú siempre nos hablas a través de tu palabra, de los diferentes hermanos. Por eso te damos gracias y en esta mañana queremos agradecerte por el hermano que ha tenido la palabra. Te pedimos que tú le bendigas a él, a su familia, que sigas bendiciendo su ministerio. Queremos dejar todo esto en tus manos y también te rogamos por toda la familia de la congregación, Señor, para que tú sigas bendiciendo los hogares, sigas prosperando a cada uno de los hermanos, Señor, y aquellas diferentes circunstancias, Señor, que no son agradables, que también podamos dejarla en tus manos, Señor, para que tú nos ayudes a cada uno. Nos encomendamos en tus manos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Damos gracias al Señor por todo y seguidamente, seguramente va a estar la escuela dominical. Así que sigamos conectados. Pero antes voy a tener unos anuncios. Recordemos que el día miércoles tenemos la reunión de oración a las 20 horas para que podamos estar orando. También hay un tiempo de reflexión, así que le damos gracias al Señor por todo una vez más y será hasta la próxima, queridos hermanos. Chao. Hola queridos hermanos de Pilar, queremos contarles que compartimos todos los domingos con ustedes las reuniones y estamos muy contentos de hacerlos y queremos desearles unas ricas bendiciones. Bueno, y así como ven esta nieve tan linda que está en esta mañana así cayendo, también queremos pedirle que acá nosotros estamos muy cerca de la línea sur y parajes en donde hay casitas cada tanto, en donde tienen 1 metro y 1,20 metros o más de nieve y donde están teniendo problemas con los animales. Están quedando tapados de nieve y no hay forma de poder salvarlos más con el alimento. Es una de las nevadas más complicadas de estos últimos años, así que queremos pedirle oración a todos y bueno, gracias porque domingo tras domingo podemos verlos y podemos acompañarlos en las reuniones. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, tenemos este enorme gusto de poder saludarlos, de poder enviarles un abrazo, aunque sea por este medio, que es una herramienta buena que estamos teniendo hoy en día. Y bueno, queremos decirles que los extrañamos muchísimo. ¿Lore? Yo les voy a mandar un beso grande, no puedo hablar mucho porque si no se me corta la voz y me emociono, aunque no lo crean voy a hablar poquito. Los quiero mucho y les cuento que cierro mis ojos y para acordarme de cada uno de ustedes y oro siempre por ustedes y espero verlos pronto. Les queremos regalar un versículo que está en Josué 1:9. Que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Los queremos mucho. Besos para todos.